En las calles polvorientas de Medellín, Colombia, a finales de los años 80, el nombre de Pablo Escobar resonaba como un eco imborrable. Era el rey indiscutible del narcotráfico, un hombre que había construido un imperio de cocaína y violencia, pero también de lujos inimaginables. Entre los muros de sus mansiones y escondites, trabajaba un hombre que pasaba desapercibido, Carlos Nieto, el conserje. Carlos no era un hombre ambicioso, al menos no en apariencia. Era delgado, de estatura media, con una sonrisa tímida y manos callosas por el trabajo duro. Había llegado a trabajar para Escobar casi por casualidad, recomendado por un primo que ya formaba parte del círculo de empleados del capo. Su trabajo era simple, mantener limpias las propiedades, arreglar lo que se descomponía y, sobre todo, no hacer preguntas. Pero Carlos no era un hombre común. Detrás de su fachada de humildad, había una mente astuta y observadora. Desde el primer día, notó cómo el dinero fluía como un río interminable en las propiedades de Escobar. Fajos de billetes apilados en cajas, maletas llenas de efectivo que llegaban en la noche, joyas y obras de arte que parecían salidas de un museo. Carlos no decía nada, pero lo veía todo. Un día, mientras limpiaba una de las casas de seguridad de Escobar, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. En un rincón olvidado del sótano, había una pequeña habitación secreta. Dentro, había varias cajas llenas de documentos, llaves y, lo más sorprendente, un diario detallado que registraba las cuentas bancarias secretas de Escobar en paraísos fiscales. Carlos no lo sabía en ese momento, pero acababa de encontrar la llave para robar una fortuna. Carlos Nieto no era un hombre impulsivo. Sabía que cualquier error podría costarle la vida. El solo hecho de haber descubierto el diario de cuentas secretas de Escobar lo ponía en un peligro inmenso. Pero, ¿cómo resistirse a la tentación de una fortuna que superaba los 900 millones de dólares? Era una cifra que ni siquiera podía imaginar. Sin embargo, Carlos no quería simplemente robar el dinero, quería hacerlo de tal manera que nadie, ni siquiera el temido Pablo Escobar, se diera cuenta. Durante semanas, Carlos estudió el diario con detenimiento. Anotó cada cuenta bancaria, cada contraseña, cada detalle que pudiera ser útil. Aprendió cómo Escobar movía el dinero a través de una red compleja de empresas fantasmas y cuentas offshore en países como Panamá, Suiza y las Islas Caimán. Pero había un problema, todas estas transacciones requerían autorización directa de Escobar o de sus contadores más cercanos. Carlos no tenía acceso a eso, o tal vez sí. Una noche, mientras limpiaba la oficina de uno de los contadores de Escobar, notó algo interesante. El hombre, un tipo meticuloso llamado Ramírez, siempre dejaba su computadora encendida y su correo electrónico abierto. Carlos observó desde la distancia cómo Ramírez ingresaba contraseñas y realizaba transferencias. Con el tiempo, memorizó los movimientos y los patrones. Era cuestión de paciencia y precisión. Carlos sabía que no podía actuar solo. Necesitaba ayuda, alguien que entendiera de tecnología y banca, pero que también fuera lo suficientemente discreto. Fue entonces cuando recordó a Luisa, una joven hacker que había conocido años atrás en un café internet. Luisa era brillante, pero había sido marginada por su pasado oscuro. Carlos la contactó y, tras una reunión tensa en un bar de mala muerte, le propuso el plan, robar el dinero de Escobar sin dejar rastro. Luisa aceptó, pero con una condición, quería el 30% del botín. Carlos no lo dudó. Juntos, comenzaron a tejer una red de operaciones digitales que les permitiría desviar el dinero poco a poco, sin levantar sospechas. Utilizaron cuentas fantasmas, transferencias internacionales y hasta falsificaron documentos para hacer parecer que las transacciones eran legítimas. Todo estaba listo. Solo faltaba esperar el momento adecuado. El momento que Carlos y Luis habían estado esperando finalmente llegó. Pablo Escobar estaba ocupado con una de sus guerras internas contra otros carteles, y su atención estaba lejos de sus finanzas. Era el momento perfecto para actuar. Carlos, con su acceso ilimitado a las propiedades de Escobar, y Luisa, con su habilidad para manipular sistemas bancarios, estaban listos para ejecutar el robo más audaz de la historia. La operación comenzó en una fría noche de noviembre. Carlos, como de costumbre, estaba en una de las mansiones de Escobar, limpiando y asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero esa noche, llevaba consigo un pequeño dispositivo USB que Luisa le había entregado. Era una herramienta clave para acceder a los sistemas financieros de Escobar sin dejar rastro. Mientras los guardias de seguridad patrullaban afuera, Carlos se deslizó hasta la oficina del contador y conectó el dispositivo a la computadora. En cuestión de minutos, Luisa, desde su escondite en un apartamento en el centro de Medellín, tomó el control remoto de la computadora. Con dedos ágiles y una concentración inquebrantable, comenzó a transferir fondos de las cuentas offshore de Escobar a las cuentas fantasmas que habían creado. Cada transferencia era pequeña, lo suficiente para no levantar sospechas inmediatas, pero en conjunto sumaban millones de dólares. Carlos, mientras tanto, mantenía una actitud calmada. Sabía que cualquier movimiento en falso podría alertar a los guardias o, peor aún, a Escobar. Pasó horas en la mansión, limpiando y arreglando cosas, mientras Luisa trabajaba desde la sombra.
Cada vez que escuchaba pasos cerca de la oficina, su corazón latía con fuerza, pero nadie sospechaba del humilde conserje. Carlos y Luisa, conscientes de que estaban siendo buscados, decidieron separarse para reducir el riesgo de ser capturados. Carlos se dirigió a una pequeña aldea en las montañas, donde esperaba pasar desapercibido. Luisa, por su parte, huyó a Europa, utilizando pasaportes falsos y cambiando de identidad varias veces. Aunque estaban lejos el uno del otro, ambos sabían que su conexión era indisoluble, el secreto que compartían los unía más que cualquier distancia. Sin embargo, la sombra de Escobar era alargada. Uno de los hombres del capo logró rastrear a Luisa hasta un pequeño pueblo en Italia. En una noche oscura y lluviosa, la encontraron en un café, sola y vulnerable. Luisa intentó huir, pero fue capturada y llevada de vuelta a Colombia. Escobar en persona la interrogó, utilizando métodos brutales para sacarle información. Pero Luisa, a pesar del dolor, se negó a revelar el paradero de Carlos o el destino del dinero. La desaparición de Luisa fue un golpe duro para Carlos. Cuando se enteró de lo sucedido, supo que su tiempo estaba acabándose. Escobar estaba cada vez más cerca, y Carlos no podía correr para siempre. Decidió que, si iba a caer, al menos aseguraría que el dinero nunca volviera a manos de Escobar. Utilizando las habilidades que había aprendido de Luisa, transfirió los fondos restantes a cuentas inaccesibles, protegidas por encriptaciones imposibles de descifrar. Carlos Nieto sabía que su tiempo se estaba agotando. Escobar y sus hombres estaban cada vez más cerca, y la captura de Luisa había sido un recordatorio brutal de lo que le esperaba si lo encontraban. Pero Carlos no estaba dispuesto a rendirse. Había llegado demasiado lejos para terminar como un simple peón en el juego de Escobar. Con el dinero asegurado en cuentas inaccesibles, decidió que era hora de dar un último golpe maestro. Desde su escondite en las montañas, Carlos contactó a un periodista independiente conocido por su valentía y su integridad, Martín Rojas. Le envió un paquete con documentos detallados que exponían las cuentas offshore de Escobar, las rutas de lavado de dinero y, lo más importante, pruebas de cómo el capo había corrompido a políticos y autoridades. Carlos sabía que, al hacer esto, se exponía a sí mismo, pero también sabía que era la única manera de asegurarse de que Escobar no pudiera recuperar el dinero. Martín, intrigado por la información, publicó una serie de artículos explosivos que sacudieron a Colombia y al mundo entero. Los documentos revelaron la extensión del imperio financiero de Escobar y pusieron en evidencia a figuras poderosas que habían estado protegiéndolo. El capo, acorralado por la presión mediática y las investigaciones internacionales, se vio obligado a esconderse aún más, mientras su imperio comenzaba a desmoronarse. Mientras tanto, Carlos desapareció por completo. Algunos dicen que huyó a un país lejano, donde vivió el resto de sus días en el anonimato. Otros creen que Escobar lo encontró y lo silenció para siempre. Lo único que se sabe con certeza es que el dinero nunca fue recuperado. Las cuentas en las que Carlos había escondido los casi $1.000 millones permanecieron inaccesibles, convirtiéndose en una leyenda en el mundo del crimen organizado. Luisa, por su parte, nunca volvió a ser vista después de su captura. Algunos rumores sugieren que Escobar la mantuvo viva como moneda de cambio, esperando que Carlos intentara rescatarla. Otros creen que fue asesinada como una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar al capo. Su destino sigue siendo un misterio, pero su papel en el robo más audaz de la historia nunca será olvidado. El legado de Carlos Nieto, el humilde conserje que desafió a uno de los hombres más peligrosos del mundo, perdura como un símbolo de astucia y valentía. Aunque su nombre nunca apareció en los titulares, su historia se convirtió en una leyenda en las calles de Medellín, un recordatorio de que, a veces, los héroes más grandes son aquellos que operan en las sombras.